No hay dolor más hondo que creer que ya no estás en edad de luchar por tus sueños. Pero, ¿qué pasa cuando Dios decide demostrarte que aún puedes empezar? Esta historia te tocará el alma, así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. Por allá, en un rincón silencioso del campo donde los amaneceres huelen a tierra húmeda y los atardeceres traen un cansancio antiguo, vivía Estela. A sus 45 años, llevaba más madrugadas encima que la mayoría de la gente del pueblo. Su vida había sido una larga cadena de días enteros trabajando para otros, limpiando establos ajenos, cuidando ganado que nunca le perteneció, sembrando tierras cuyos frutos terminaban siempre lejos de sus manos. Creció viendo cómo otros prosperaban con el fruto de su esfuerzo, mientras ella apenas reunía lo suficiente para sobrevivir. A sus 45 años, los huesos le crujían como ramas secas, y su espalda llevaba la historia de cada patrón, cada madrugada y cada día de sol implacable. A veces, mientras trabajaba en alguna hacienda prestada, se detenía un segundo y miraba alrededor. Vacas gordas, cercas fuertes, corrales amplios, todo ajeno, todo de otros. Y ahí, en ese silencio que solo entiende quien ha servido toda la vida, se preguntaba si alguna vez tendría algo propio, si aún existía un sueño que pudiera llamarse suyo, o si ya se había hecho tarde para ella. Porque aunque su vida parecía hecha de rutina y cansancio, en su pecho había un secreto terco, un deseo pequeño pero vivo. Tener aunque fuera una vaca propia. Una sola. Un animal que no fuera parte del inventario de otra hacienda, sino un regalo para su alma cansada. Pero cuando hacía cuentas, cuando miraba sus manos envejecidas, cuando recordaba que la juventud se le había ido sirviendo a otros, ese sueño parecía tan lejano como las montañas que veía desde su ventana. Y aún así, cada tarde, cuando regresaba a su humilde terreno, un pensamiento regresaba como un susurro que se negaba a morir. ¿Y si todavía no es tarde? No lo decía en voz alta por miedo a ilusionarse, pero algo dentro de ella seguía latiendo, como si la vida, o Dios, estuviera guardándole un capítulo nuevo. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de oro las hojas de los árboles, Estela salió a su pequeño terreno. Era un pedazo de tierra humilde, silencioso, casi abandonado. Tan vacío que a veces parecía burlarse de ella. Se quedó quieta, con los brazos cruzados, observando ese espacio donde no había más que tierra seca, un par de piedras y un sueño escondido que le dolía admitir. El viento soplaba suave, levantando un poco de polvo, y por un instante Estela sintió que aquella soledad del terreno se parecía demasiado a la suya. A esta edad, ¿quién empieza algo? Pensó con un suspiro largo, profundo, como quien carga años enteros de cansancio en el pecho. Pero mientras miraba el horizonte, algo extraño ocurrió dentro de ella. No fue una voz, ni un ruido, ni nada sobrenatural. Fue más bien una sensación, como un tirón suave en el alma, como si la vida, en ese silencio del campo, estuviera susurrándole que todavía había tiempo, que su edad no era un final, sino un punto donde muchas renuncian, pero donde pocas valientes se atreven a comenzar. Estela cerró los ojos un momento, y sin darse cuenta, comenzó a hablar bajito, como si su corazón necesitara soltar lo que llevaba guardado tantos años. Dios mío, yo sé que ya no soy joven, que mis fuerzas no son las de antes, y que este sueño parece grande para una mujer cansada como yo. Pero si de verdad queda un camino para mí, muéstramelo. Dame una señal, una chispa, algo que me diga que no estoy loca por querer empezar ahora. Cuando abrió los ojos, todo seguía igual. El terreno vacío, el silencio del campo, la misma pobreza de siempre. Nada mágico había aparecido, y sin embargo, ella sintió un pequeño cambio. No afuera, adentro. Era una valentía chiquita, frágil,
como una semilla que apenas se atreve a romper la tierra. Una idea que le cruzó el pecho sin pedir permiso. Si no empiezo hoy, nunca voy a empezar. Y aunque esa frase le dio miedo, también le dio un calorcito en el alma. Se quedó mirando su tierra una vez más, pero esta vez con otra mirada, con la mirada de alguien que, aun sintiéndose vieja, decide creer. Porque a veces el llamado de la vida no grita, apenas toca la puerta. Y esa mañana, Estela sintió que le habían tocado suavemente el corazón. Esa noche, Estela volvió a rezar con el corazón apretado. No pidió riquezas ni milagros rápidos, solo pidió fuerza para atreverse. Mientras murmuraba sus palabras, sintió algo distinto, como una certeza silenciosa que le decía: inténtalo, solo inténtalo. Y aunque el miedo aún le temblaba en el pecho, decidió que al amanecer empezaría. Al día siguiente, sin anunciarle nada a nadie, se puso las botas viejas, amarró el cabello y salió con una pala al hombro. La tierra estaba dura, reseca, llena de piedras, pero era suya y abandonada, igual que sus sueños. Respiró hondo y hundió la pala por primera vez. El golpe le sacudió los brazos. El segundo le raspó las manos. El tercero le abrió un dolor que parecía llegársele hasta los huesos, pero siguió. Pasó horas marcando líneas, levantando estacas, tratando de imaginar el corral donde algún día caminaría el ganado que aún no tenía. Y mientras ella luchaba contra la tierra, el pueblo empezaba a hablar. Paola fue la primera en asomarse desde su cerca. ¿Y ahora qué hace, Estela?, dijo con una risa forzada. ¿Va a criar piedras o qué? Estela no respondió. Si levantaba la mirada iba a perder fuerzas, así que siguió clavando estacas. Más tarde pasó Ramón con las manos en los bolsillos. Estelita», soltó con burla. ¿No cree que ya está muy mayor para estas ideas? La gente de su edad ya piensa en descansar, no en ponerse inventos. Estela apretó la mandíbula. Cada palabra le dolía más que el cansancio. Pero siguió trabajando. Ese día cavó más que en toda una semana de sus antiguas jornadas en haciendas ajenas. Cuando el sol empezó a caer, tenía las manos llenas de ampollas, el cuerpo temblando y el corral apenas delineado. Pero por primera vez en años, sentía que estaba construyendo algo para ella. Al anochecer, destapó una olla sencilla de caldo, el único alimento que le quedaba del día. Se sentó en el pequeño banquito frente a la mesa coja y comió despacio, dejando que el calor le aflojara un poco el dolor de los brazos. Mientras masticaba, miró por la ventana. El corral apenas se veía, pero allí estaba. Sus primeras huellas de valentía. Terminó de comer, lavó la olla, ordenó lo poco que tenía y se quedó un momento quieta, dejando que el silencio del campo la abrazara. Solo entonces, cuando el cansancio la venció, se acercó a su cama. Antes de dormir, volvió a hablar con Dios, esta vez con la voz ronca y el corazón suave. «Dame fuerzas mañana. Solo eso. Lo demás, lo que venga, lo dejo en tus manos», susurró, sabiendo que al día siguiente tocaría levantarse, aún más sola, aún más cansada, pero también más decidida. Una mañana, mientras el sol apenas despertaba, Estela escuchó risas en el camino. Paola venía con una cesta de verduras, acompañada de Ramón. Hablaban fuerte, como si quisieran que ella oyera cada palabra. A esta edad todavía creyendo que va a tener ganado, comentó Paola con burla escondida en la voz. «De verdad que hay gente terca». «Terca no», respondió Ramón. «Es que uno tiene que aceptar la vida como es. Una mujer de 45 ya no está para empezar de cero. Eso es perder tiempo». Soltaron una carcajada seca que le cayó encima a Estela como si la empujaran. Ella siguió clavando un estacón, fingiendo que no los escuchaba, aunque cada palabra le atravesaba el pecho. Los dos se acercaron más. «¿Estela?»,
dijo Paola fingiendo preocupación. ¿Y no le da duro trabajar así solita? A veces es mejor soltar los sueños antes de que duelan más. Ramón añadió con tono de consejo que no pidió. Venda ese pedazo de tierra. Alguien joven sí lo aprovecha. Usted ya hizo bastante en la vida. Ahora es tiempo de descansar, no de ponerse a inventar. Estela sintió un nudo en la garganta. Por un momento, creyó que tal vez tenían razón. Pero no respondió. No quería que su voz temblara. Clavó otro estacón, y otro, y otro, como si cada golpe fuera una manera de no dejarse caer. Cuando se alejaron, el silencio se volvió más pesado que sus herramientas. El resto del día fue una lucha interna. Cada tronco que levantaba venía acompañado de un «ya está vieja». Cada cuerda que tensaba traía un «eso no es para usted». Y cada vez que veía el corral a medio terminar, le nacía la duda: ¿será que de verdad estoy peleando contra la vida? Al mediodía, se sentó bajo la sombra del viejo árbol a tomar agua. Miró lo que llevaba hecho y murmuró casi sin darse cuenta: «¿Y si sí es tarde?». La frase la estremeció. Le dolió escucharse a sí misma rendirse. Esa tarde no tuvo fuerzas para seguir hasta el anochecer. Guardó las herramientas, cerró despacio la puertecita del terreno y caminó a casa con los hombros cansados, sintiendo que ese día algo dentro de ella se había quebrado. Al entrar, dejó el sombrero sobre la mesa y se arrodilló junto a la cama sin pensar. «Dios mío, si este sueño es para mí, muéstramelo. Hoy, casi les creo, casi dejo todo tirado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dame fuerzas, Señor, porque sola ya no puedo». Fue lo único que pidió. Fuerzas para no soltar lo que ya había empezado. Amiga y amigo, ¿te gusta esta historia, verdad? Entonces, dime en los comentarios, ¿qué harías tú? ¿Rendirte o seguir luchando por tus sueños aunque duela? Tu respuesta puede motivar a alguien más. Y déjame compartirte algo que me hace muy feliz. Ya casi somos 10,000 suscriptores. Estas historias están llegando a más personas gracias a ti, que comentas, das like y compartes. Y si todavía no te has suscrito, como la mayoría de quienes ven estos videos, te invito a hacerlo ahora mismo. Gracias de verdad por estar aquí. A la mañana siguiente, Estela despertó con los ojos hinchados, pero con el corazón un poco más firme. No sabía si su oración había llegado lejos, pero algo en ella se sentía distinto, como si la noche le hubiera devuelto un pedacito de fuerza que no tenía el día anterior. Se puso las botas, tomó su sombrero y salió al terreno. El aire estaba fresco y el corral recién levantado la esperaba como un recordatorio. «Ya empezaste, Estela, no retrocedas». Mientras acomodaba unas cuerdas, vio que por el camino venía don Chepe, un campesino mayor que vivía pasada la quebrada. Caminaba despacio, jalando una cuerda, y al otro extremo venía lo impensable. Una vaca flaca, huesuda, con las costillas marcadas como si la vida le hubiera pasado por encima. «Buenos días, Estela», saludó él con voz ronca. «Buenos días, don Chepe», respondió ella, extrañada. «¿Y esa vaquita?». Él soltó un suspiro largo. «Ya no me da leche, y la verdad, mantenerla me está costando más de lo que puedo. Pensé que tal vez usted», dudó un segundo, «podría necesitar algo así». Estela parpadeó confundida. «Pero yo no tengo con qué pagarle». «No vengo a hacer negocio», dijo él mirando al animal con tristeza. «Solo quiero que alguien la cuide hasta donde pueda. Esta vaca ya se ganó mis años. Merece descansar en manos de alguien que la trate bien. Si a usted le sirve, es suya». Estela se quedó muda. Una vaca propia, aunque flaca, aunque vieja, aunque medio vencida, una vaca. El corazón le empezó a latir tan fuerte que sintió un temblor en las manos. «Don Chepe, yo no sé qué decir». «Diga que sí, mujer», respondió él con una media sonrisa.
que al menos la veo con ganas de darle oportunidad a lo que otros llaman imposible. Ella respiró hondo. Miró al animal, tan frágil como su propio sueño. Y algo dentro de ella se encendió. Sí, dijo finalmente. Sí la recibo. Don Chepe asintió. Amarró la cuerda al poste del corral y se despidió, dejándole la sombra de un gesto noble. Cuando él se alejó por el camino, Estela se quedó sola frente a la vaca. La miró largo rato, la piel maltratada, las patas delgadas, los ojos cansados, pero vivos, muy vivos. «Así empezamos entonces, tú y yo», murmuró con una sonrisa temblorosa. «No eres la vaca que imaginé, pero eres la que Dios me mandó». Apenas había terminado de hablar cuando, desde lejos, volvió a escuchar risas. Paola y Ramón aparecieron por el borde del camino, como si el destino no quisiera dejarla disfrutar el momento. «Mire eso», soltó Paola, llevándose la mano a la boca. «Una vaca que parece sombra. Para eso tanto corral». «Ya le dije», agregó Ramón, «hay gente que insiste en seguir creyendo en milagros que no llegan. Esa vaca está más muerta que viva». Estela sintió que la sangre le subía a la cara. Por un instante pensó en esconder la vaca, en defenderla, en discutir, pero no. Simplemente levantó la mirada, firme y serena. «A veces las cosas grandes empiezan así», dijo sin temblarle la voz. Paola bufó. Ramón soltó un «como quiera» y ambos se marcharon. Cuando el silencio volvió, Estela se acercó a la vaca, le puso una mano sobre el lomo y por primera vez en mucho tiempo habló con Dios sin llorar. «No sé qué plan tienes con esto, pero gracias. Si este es el comienzo, yo sigo. Aunque sea chiquito, aunque sea lento, aunque otros se burlen, yo sigo». La vaca bajó la cabeza y empezó a comer un poquito de pasto. Estela sonrió, sintiendo que algo, por muy pequeño que fuera, había cambiado para siempre. Los primeros días con la vaca flaca fueron más duros de lo que Estela imaginó. El animal comía poco, se acostaba a cada rato y a veces parecía perder el equilibrio. A Estela le dolía verla así, pero más le dolía el miedo de que se muriera en sus manos. Sería como perder el único rayo de luz que había logrado entrar en su vida tras tantos años de oscuridad. Aún así, cada mañana, antes de que saliera el sol, se acercaba con un balde de agua fresca, un puñado de pasto y una voz suave que la vaca parecía reconocer. «Vamos, bonita, tú y yo podemos levantarnos de esto», le decía acariciándole el cuello. La vaca respiraba hondo, casi con esfuerzo, pero comía un poquito más cada día. El pueblo, en cambio, no ayudaba nada. Ramón, cada vez que pasaba, buscaba alguna excusa para lanzar comentarios. «Eso parece un esqueleto con cuero», decía sin vergüenza. «A veces lo barato sale caro, Estela. No pierda tiempo». Paola tampoco se quedaba atrás. «Mujer, a su edad debería estar descansando, no cuidando animales enfermos. ¿Qué se gana con eso? Ni leche va a dar». Estela levantó la cabeza con la serenidad de quien ha sufrido demasiado como para discutir con gente que no entiende los procesos del alma. Y respondió despacio, sin rabia, sin gritos, sin rencor. «Miren, tal vez ustedes tienen razón en muchas cosas. Tal vez estoy vieja, tal vez estoy cansada, y tal vez esta vaca nunca dará lo que espero. Pero yo no trabajo por garantía, trabajo por fe. Y el día que pierda eso, ahí sí lo habré perdido todo». Paola soltó una risita burlona. Ramón negó con la cabeza como si estuviera frente a una loca. «Bueno, siga ahí hablando con su esqueleto», dijo él, riendo mientras se alejaba. «Sí, siga soñando», agregó Paola antes de marcharse. Los dos se fueron comentando entre ellos, como si la miseria ajena fuera un espectáculo divertido. Estela, en cambio, se quedó en silencio. Acarició el lomo huesudo de la vaca y susurró: «No les hagas caso, bonita. Ellos no saben lo que Dios puede hacer con lo que otros dan por muerto». Y aunque le dolió el corazón,
sonrió un poquito, porque sabía que el amor, hasta el más pequeñito, siempre hace más ruido que las burlas. Días después de aquella charla llena de burlas y miradas de desánimo, Estela siguió trabajando como si nada hubiera pasado, aunque por dentro sí había pasado algo. Había sentido el golpe, claro. No era de piedra, pero también había sentido una fuerza nueva, una especie de terquedad bendita, que solo nace en quienes se han caído muchas veces y aún así siguen de pie. Cada día despertaba antes del sol, le daba agua a la vaca flaca, limpiaba el corral, revisaba sus patas, su respiración. Y cada noche, cuando el cansancio ya le pesaba en los hombros y las manos le temblaban de tanto esforzarse, entraba a su pequeña casa, preparaba un café oscuro y tibio, y se sentaba un momento en silencio. No para quejarse, no para lamentarse, sino para agradecer. «Gracias por lo poquito, Señor», susurraba mientras miraba la llama tenue del fogón. «Gracias por darme fuerzas. Y si esto es camino tuyo, muéstrame la señal cuando sea tu tiempo». Luego doblaba las manos y oraba, a veces con palabras, a veces con lágrimas, y se dormía con la esperanza metida entre los dedos como si fuera una semilla. Y así, con días que se parecían entre sí, empezaron a pasar las semanas. Las mejillas de la vaca dejaron de verse hundidas. Sus costillas ya no se marcaban como antes. La piel recuperó vida, y los gemidos de debilidad se transformaron en respiros profundos. Estela lo notaba todo. Cada mínimo cambio era una caricia de Dios sobre su cansancio. La primera vez que la vio dar unos pasos más ligeros, casi trotar dentro del corral, sintió un nudo en la garganta. «Míranos», dijo tocándole la frente, «tú recuperando fuerza, y yo recuperando fe». Pero aunque agradecía cada mejora, Estela sabía que aún esperaba algo más, una señal grande, algo que confirmara que no estaba luchando sola, que el esfuerzo valía la pena, que su sueño aún tenía vida, aunque ella ya tuviera 45 años. Una mañana fresca, cuando el sol apenas asomaba detrás de los cerros, Estela estaba limpiando el corral como cualquier otro día. De pronto escuchó un sonido suave, casi tímido, un plop diminuto sobre la tierra. Se volteó. La vaca la miraba con ojos tranquilos, y desde abajo, desde su ubre, cayó una gota. Una sola, blanca, espesa, leche. Estela sintió que el corazón le retumbaba tan fuerte que casi se le salía por la boca. Se acercó despacio, temblando. Una segunda gota cayó, y luego una tercera. Eran pocas, muy pocas, apenas un hilo, pero era leche. La vaca que todos habían llamado esqueleto con cuero. La que Paola había dicho que no daría nada por estar enferma. La que Ramón había desahuciado desde el primer día. Esa vaca estaba dando fruto. Estela se llevó las manos a la boca sin poder contener el llanto. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, riendo, llorando, agradeciendo todo al mismo tiempo. «Gracias, Dios mío. Gracias», sollozó. «Sé que esto viene de ti. Sé que no me dejaste sola». La vaca la miraba tranquila, como si entendiera que estaba presenciando algo más grande que ellas dos. Porque ese día Estela comprendió algo profundo. El milagro no era la leche. El milagro era que ella no se había rendido. Que, cuando muchos pensaban que ya no estaba en edad de empezar nada, Dios le enseñó que los comienzos no se miden por años, sino por valentía, y que mientras haya fuerza para intentarlo, nunca es tarde. Y así, con esa pequeña producción de leche, con esa primera señal, con ese renacer compartido, Estela comenzó una nueva etapa de su vida, con manos cansadas pero alma nueva. Estela entendió que Dios provee, pero lo hace mientras uno trabaja, lucha y se atreve a creer. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte
Y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.